Buenos días. Buenos días. Bendiciones para todos. La semana pasada había anunciado que habían bautismos hoy, pero nuestras hermanas que van a ser bautizadas resultaron con dengue. Así que no vamos a proceder hoy al bautismo, pero lo vamos a hacer la próxima semana, hermanos. Por favor, tomen nota de eso. Próxima semana vamos a tener bautismo. Si alguien todavía no se ha bautizado y quiere bautizarse la próxima semana, tiene oportunidad para hacerlo. Así que solo háblenme al final del culto, por favor, y nos ponemos de acuerdo y podemos proceder al bautismo para la próxima semana. Quisiera iniciar esta semana, hoy, con una serie de sermones que yo he querido llamarle Fundamentados en Dios. Fundamentados en Dios. La verdad es que nosotros obviamente necesitamos mantenernos y tener siempre la idea y la conciencia que necesitamos de Dios, hermanos. Usted me dice, pastor, es obvio. Mira que no es tan obvio. Porque muchas veces, algunos hermanos, no todos, y no hay ninguno de aquí, pero por si de repente alguien viene, ¿verdad? Así. Entonces, a veces se nos va como que la conciencia y comenzamos a depender de nosotros mismos. Comenzamos a depender de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos. Comenzamos a depender de lo que nosotros sabemos y de lo capaces que somos. Y se nos olvida que todo, absolutamente todo lo que somos y tenemos, proviene de Dios. Amén. Todo proviene de Dios. La vida, hermanos, es de Dios, porque Él nos la da todos los días. Y es algo que nosotros tenemos que entender y que tenemos que disfrutar. Tenemos que disfrutarlo porque tenemos que reconocer el hecho que nuestra vida tiene que mantenerse en dependencia total de Dios. Así que vamos a pasar algunos domingos pensando en este tema, fundamentados en Dios. La idea es que tenemos un fundamento y tenemos que mantenernos en ese fundamento. Y hoy yo quisiera hablar en relación a edificando nuestro espíritu. Fíjense lo que estoy diciendo. Edificando nuestro espíritu, el nuestro, el suyo. No edificados en el Espíritu, que sería el Espíritu Santo, pero que obviamente nos edificamos nuestro espíritu por la gracia, el poder, la misericordia y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, hay algunas cosas que muchas veces a nosotros nos afectan en la vida diaria. Nos afectan y tenemos que reconocerlo. Somos cristianos, tenemos fe, creemos en un Dios todopoderoso, pero nos vemos afectados. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo malo, así de sencillo. Vivimos en un mundo malo, vivimos en un mundo pecador, así que a nosotros nos va a alcanzar de alguna manera las penas, los problemas, las angustias y dificultades de este mundo. Nos van a alcanzar, porque vivimos aquí. Va a ser muy diferente cuando lleguemos allá, a la presencia del Señor, muy diferente. Pero mientras estemos aquí, nosotros estamos afectados por ciertas circunstancias en nuestra vida. Es interesante que la palabra del Señor, la palabra de Dios, nos da muchos ejemplos. Que al final fueron hombres y mujeres que al final de su vida nos damos cuenta nosotros que tuvieron vidas que agradaron a Dios, que fueron hermosas, que fueron lindas, pero que pasaron por los mismos problemas que nosotros. Y posiblemente cayeron en dificultades o en pecado como nosotros caemos. Porque pecamos, hermanos.
pecamos. Y esa es una gran realidad. Pecamos. Y la Biblia nos relata de hombres y mujeres que finalmente fueron grandes delante de Dios, porque a pesar de su naturaleza, ellos lograron terminar la carrera haciendo las cosas que Dios quería que hicieran, que Dios esperaba que hicieran, y terminaron la carrera. ¿Saben? El único personaje, dos personajes que yo conozco o que he leído en la palabra del Señor, que no nos habla que hayan pecado, y sin duda alguna yo creo que pecaron, pero que no menciona la Biblia su pecado ni sus faltas. Son dos personajes en la Biblia. ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? A ver, un examen aquí. ¿Quiénes fueron? El primero fue José. Sí, José. La Biblia no nos habla nada del pecado de José, solo nos habla de todo lo que él pasó, su sufrimiento y cómo Dios lo levantó. Y el otro, ¿sabe? Ese sí me impresiona a mí de una manera profunda. Es Job. Y es más, me impresiona de una manera profunda porque Dios mismo habla de Job y habla bien de Job. Dice, Dios mismo dice que es varón ¿qué? Perfecto. Cuando habla con el diablo, ¿verdad? ¿Has visto a mi siervo Job? Varón perfecto. Imagínese usted. Y me encanta porque al final del libro, dice la palabra del Señor ahí, y en todas las cosas que Job dijo e hizo, no pecó. Increíble, ¿no? Impresiona, a mí me impresiona. Me impresiona, yo no sé, el escritor no quiso poner, quizá algo que Job hizo, no lo puso, pero me impresiona eso. Léalo, Job, al final del libro. Y en todo lo que Job dijo e hizo, no. Son los únicos dos personajes de los cuales no se habla que hayan pecado, que hayan hecho algo malo a lo largo de su vida. Pero hay un personaje que a mí me impresiona también y que hoy quisiera hablar algunas cositas en relación a él, que fue un juez en Judá. Dios lo levantó, Dios lo utilizó, pero que era, no sé, las abuelitas decían canelita. Y cuando uno lee su historia, ¿sabes? Cuando uno lee su historia es impresionante este hombre, es impresionante, porque en medio de Dios lo usaba. Y cada vez cometía una serie de cosas increíbles. Y hablo de Sansón. Sansón, el hombre fuerte. El hombre que se dedicó a Dios porque era un hombre nazareo. Un nazareo era una persona que era elegida para servir a Dios toda su vida, pero que tenía que cumplir ciertos requisitos. Entre los requisitos que él tenía que cumplir era no tocar cosas inmundas o que eran consideradas inmundas por la ley de Moisés. El pelo tenía que mantenerlo largo y nunca en su vida tenía que probar ninguna bebida alcohólica. Nunca en su vida tenía que hacerlo. Eran tres características, había más, pero esas eran tres, digamos nosotros, como fundamentales y evidentes, ¿no? Obviamente la relación con el Señor, etc. Pero estas eran fundamentales para un nazareo de Dios. Y Sansón es llamado como un nazareo de Dios. Y es llamado para ser juez de Israel, para ser juez.
Sansón, la función de Sansón era mantener al pueblo de Israel dirigido. Tenía que darle dirección al pueblo, porque él era el líder, y era el líder espiritual. Pero también era un líder que tenía que mantener la paz, y tenía que mantener a los enemigos de Israel fuera. Tenía que mantenerlos. Esa era la función de un juez. La historia de Israel es interesante porque es una historia, los teólogos le llaman una historia cíclica. Y se cumplía un círculo vicioso, un ciclo. Porque el pueblo de Dios estaba bien con Dios, pecaban, eran conquistados por sus enemigos, se levantaba un juez, los liberaba y estaban otra vez bien con Dios. Eso se repetía, hermanos, en el pueblo de Israel de manera constante. Por eso usted lee el libro de los jueces. Ahí aparecen todos los jueces que hubieron en Israel y cómo estos cumplían con este ciclo. Y Sansón es uno de ellos. Y Sansón es llamado para eso. Sansón es llamado para cumplir con un propósito y con un llamamiento. ¿Sabe? El libro de los jueces dedica 3 capítulos enteros para hablar de Sansón, y no vamos a leerlos todos, hermanos, no tenga pena. Es interesante, yo le invito a que lo lea. 14, 15, 13, 14 y 15. Pero es interesante la historia de Sansón. Yo lo invito para que usted lea eso. Y Sansón es llamado para cumplir con ese objetivo. Pero hoy yo quiero hablarle en relación a edificar un espíritu fuerte, que edifiquemos nosotros un espíritu fuerte. Y vamos a ver 3 actitudes en la vida de Sansón que debilitan y que hoy pueden debilitarnos a nosotros espiritualmente, o nuestro espíritu. Debilitan nuestro espíritu, nuestro carácter, debilitan nuestra vida, debilitan nuestro quehacer diario. Esa es la idea. Me encanta Efesios capítulo 3, verso 16, cuando dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Mira lo que está pidiendo Pablo acá. El apóstol Pablo dice: pido en oración que de sus gloriosos, ¿de quién? De Dios, e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior. ¿Cuál es el ser interior? Nuestro espíritu, por el poder ¿de quién? De su espíritu. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos, hermanos queridos, mantener un espíritu fuerte, nuestro espíritu fuerte. Y tenemos que ver aquellas cosas y de alguna manera rechazar esas cosas. Pero mire, cuando hablo de rechazar, no estoy diciendo que usted se ponga ahí, rechazo. No, hermano, se trata de vida, se trata de carácter. Por favor. A veces nos ponemos a hacer eso, rechazo, ya se nos fue. No es cierto, no se le va. A menos que usted cambie, nada se va a ir, tiene que cambiar. Hay que hacer las cosas, hay que dar pasos, hay que tener actitud para poder levantarse en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Y lo que Pablo está pidiendo aquí es que nuestro ser interior sea fortalecido. ¿Cuáles son las actitudes que debilitan nuestro espíritu? ¿Cuál es la actitud que debilita mi espíritu, su espíritu? Primero, lo que algunos comentaristas llaman la complacencia propia debilita mi espíritu. La complacencia propia debilita mi espíritu. ¿Qué estoy hablando con esto? ¿Sabe una cosa? Hay un problema en la vida de Sansón. Bueno, hay varios, pero un problema. El problema de Sansón es que él pensó que podía hacer todo lo que él quisiera
comenzó a depender de él mismo. Se le olvidó el hecho que había sido llamado por Dios para ejercer un trabajo espiritual. Y el problema de Sansón, si usted se da cuenta, son las mujeres. Su complacencia eran las mujeres. Y venía de una, caía en otra, caía en otra y caía en otra. Y el llamado de Sansón, el llamado de Dios es que él tenía que mantenerse en santidad. Primero, su llamado era a buscar una mujer dentro de su propio pueblo para que no desviara su corazón y se fuera tras otros dioses. Eso era importante. Pero a él no le importó. ¿Qué fue lo que él buscó? No, si a mí me complace, eso está bien. Es como muchas veces vivimos, ¿no? Es lo que la moda de hoy nos dice a nosotros. Es lo que a nosotros nos dice ahora en la nueva modalidad de vida. Lo que se llama el posmodernismo. Si a mí me causa placer, no hay problema, vámonos. Y es lo que nos dicen. Es lo que nos venden hoy en todos lados. Usted ve la televisión y le venden una bebida, mire, esto le va a caer de perlas. Esto es cabal lo que necesita. Esto le va a dar placer. Es lo que buscamos, ¿o no es cierto? Es lo que el mundo está buscando. Y tristemente es lo que muchas veces nosotros buscamos. Y es lo que buscaba Sansón. Sansón comenzó a buscar el placer, lo que a él le daba placer, lo que a él lo hacía sentirse bien. Eso es lo que buscaba, es lo que buscó, es lo que él hacía. ¿Y sabe cuál es la excusa? Muchas veces que Sansón también utilizó era solo esta vez, solo una vez y no hay problema, solo una vez y yo salgo. Pero no nos damos cuenta que eso está debilitando nuestro espíritu. Nos hace vulnerables. Nos hace vulnerables. Cuando comenzamos a pensar, solo una vez, no importa este pecadito, nadie me mira, solo una vez. No importa, solo esta vez voy a hablar mal, solo esta vez, no. Cuidado, por favor, cuidado. Porque estamos debilitando nuestro espíritu. Estamos debilitando nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Mire, el carácter, ¿qué es lo que es el carácter? Es aquello que nosotros vivimos a diario. Eso es nuestro carácter. No lo que creemos que podemos ser, no. Es lo que hacemos todos los días. Eso está demostrando el carácter que tenemos. Lo que verdaderamente somos. Es lo que verdaderamente somos. Lo que hacemos todos los días, la manera como actuamos todos los días, ese es nuestro carácter, es lo que hacemos siempre. A veces yo he dicho, ser cristiano en la iglesia a veces es relativamente fácil, ¿no? Aquí hasta nos damos un abrazo, algunos se dan un beso, hermanito querido, hermanito lindo, hermanito... No, hasta ahí no, pero es fácil. Aquí, estoy hablando aquí. El asunto es allá afuera. Cómo yo me comporto y cómo yo soy allá afuera. Eso es el carácter cristiano. Ahí vamos a demostrar el carácter cristiano. ¿Cómo vamos a ceder nosotros ante la presión? La presión de los amigos, la presión del trabajo, la presión de que, hoy puedo evadir, puedo hacer esto, no importa, nadie me va a ver, qué chileno. No, momento, señores. Y a veces nos dejamos llevar. Sansón se dejó llevar por esa situación. A él no le importó. No le importó absolutamente nada. Oiga lo que dice Gálatas 6, capítulo 7, verso 8. No se dejen engañar, dice. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte.
No se dejen engañar, dice Pablo, cuidado. Porque los que siembran para satisfacer los deseos de su propia carne, entonces van a cosechar de eso mismo destrucción y muerte. Mira, hermano, no podemos engañar a Dios. No podemos, así de sencillo, no podemos. Cuando nuestras prioridades están puestas, mire, podemos hacer cualquier cosa, pero a Dios no lo engañamos. No lo engañamos. ¿Podemos darle rienda suelta a nuestros propios deseos? Sí, podemos. Usted puede hacerlo. Como dijo Pablo, ¿no? Ustedes quieren vivir de acuerdo a la carne, quieren pecar, háganlo. No se preocupen, háganlo bien, eso sí, no sean mediocres. Porque a veces hasta para pecar somos mediocres, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, no sean mediocres, háganlo pues. Pero si van a vivir para el Señor, igualmente, no sean mediocres, sirvan al Señor. Sirvan al Señor. Y es lo que Sansón no entendía. Sansón no le importaba, no, sencillamente se dejó llevar por su propia pasión, por sus propios deseos. La pasión era lo que él buscaba nada más. Y eso nos debilita, eso destruye. Entonces nos damos cuenta, ay, por razón voy mal en el trabajo, mi familia está destruida, mi trabajo, mi negocio, estoy con problemas, estoy en angustia, sí. Es que no hemos sabido nosotros actuar de la manera como Dios espera que actuemos. Vivimos de acuerdo a nuestros deseos, hacemos lo que nosotros queremos o lo que nosotros creemos que debemos hacer sin contar con Dios. Eso nos debilita. El cansancio viene a la vida, finalmente. La apariencia cansa. La apariencia cansa, de verdad cansa, agota la apariencia. Porque nos cansamos ya de estar aparentando ser lo que no somos. Eso cansa. Dígame si no. Bueno, eso pasa en otros lados. Pero es cansado. Por eso es que lo que nos está pidiendo el Señor a través de la vida de Sansón y a través de esta historia, y usted puede ver este primer pasaje en Jueces 14, del 1 al 20, se va a dar cuenta cómo Sansón se dejaba llevar por sus malos deseos, hasta que se topó con Dalila. Y ahí fue su ruina, porque Dalila era filistea. Así que cuidado con los filisteos, jóvenes. Y cuidado con los filisteos, muchachas. Cuidado. A veces nosotros pensamos, no importa, el pastor es exagerado, la Biblia es exagerada. No, señores, no es exagerada, mentira. Mentira. Yo he escuchado testimonios de señoritas que están viviendo noviazgos penosos, noviazgos horribles, espantosos. Pero ay, pastor, cuando nos casemos va a cambiar. Ay, si de verdad me gustaría ser su papá y tener un buen cincho en la mano. No va a cambiar, es mentira, no cambia. Y jóvenes y señoritas, si alguien los trata mal ahora que son novios, no esperen que los trate diferentes
cuando se casan. No lo esperen. No lo esperen. Ay, que Dios va a hacer el milagro. Dios puede hacer el milagro. Pero la persona tiene que querer cambiar y venir delante del Señor. Y si no quiere, no espere que cambie. Por favor, no espere que cambie. Pablo lo está diciendo clarito y Sansón nos da un buen ejemplo. Finalmente, ¿sabe qué hizo Sansón en su vida? Se suicidó. Sansón terminó suicidándose por las malas decisiones que tomó en su vida, porque debilitó su espíritu. Terminó suicidándose. Y perdóneme que se lo diga así de crudo, pero así terminó. Él mismo se mató ahí, botó el techo y le cayó encima y se murió. Él mismo se suicidó. Por muy bonito que lo queramos hacer, que recuperó las fuerzas y que salvó al pueblo porque mató a todos los filisteos. Siempre se mató. Así es. Cuidado, por favor. Cuidado. Cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros deseos, cuando le damos rienda suelta a nuestras pasiones, cuando nosotros comenzamos a pensar solo esta vez, comenzamos a ser campo de cultivo del diablo. Y ya le permitimos a Satanás que invada nuestra vida. Porque déjeme decirle algo. Solo esta vez viene de una segunda vez, y viene de una tercera vez, y de una cuarta, y una quinta, y cuando se da cuenta está tan enredado que ya no puede ser. El pecado enreda. Las pasiones enredan. Y nuestro espíritu se debilita. Y comenzamos a quitar la mirada de las cosas que valen la pena, de las prioridades que en realidad valen la pena. Quitamos la mirada y comenzamos a ver a otro lado. Ahí comenzamos a fracasar. Comenzamos a fracasar. Las cosas comienzan a ir mal. Entonces, para fortalecer mi espíritu, ¿qué debo hacer? Oiga lo que dice 1 Pedro 4, 1 y 2. Ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman ustedes la misma actitud para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo las pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Disciplinarme. ¿Cómo me disciplino? Buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? Aquí, hermano. Es que mire, a veces nosotros nos ponemos a hablar, ay Señor, por favor, dime qué hago, enséñame tu voluntad, enséñame tu camino. ¿Sabe por qué hacemos eso? Porque no leemos esto. Mire, yo entiendo que hay circunstancias en la vida en que estamos atrapados, de verdad no sabemos qué hacer, pero la Biblia siempre va a tener una respuesta. Siempre va a tener una respuesta. Siempre la va a tener. Entonces, ¿cómo fortalezco mi espíritu? Mire, cuando yo comienzo a pensar desde el punto de vista, mi prioridad es esta, Dios. Mi familia, la iglesia y todo lo que sigue. Pero la prioridad es Dios. El problema es que hemos cambiado las prioridades, ya se dio cuenta de eso. Cambiamos las prioridades. Y como que Dios ya no es la número uno. A Dios lo podemos. Mire, en el momento que ponemos a Dios en la segunda prioridad, no importa, ahí está pegadita, en la segunda prioridad, ya estamos mal, porque está en la segunda. Dios tiene que estar en la primera. Mire, eso es como aquel, yo le decía a los hermanos hoy en la mañana, en la clase, yo les decía, hermanos, mire,
En el siglo III apareció un hombre con buenas intenciones, de verdad, buenas intenciones, llamado o apellidado Arrio. Y él tenía buenas intenciones. ¿Cuáles eran las intenciones de él? Explicar la naturaleza de Jesús. Él quería explicar quién era Jesús. Porque eso siempre estaba ahí, latente, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios o es hombre? Y si son las dos cosas, ¿cómo es? Así que él se pone a hacer análisis y se pone a hacer un montón de cosas. Así que llega a una conclusión. Y él dice, Jesús es 99% humano, 100% Dios. Ahí echó a perder la divinidad de Cristo. Porque Cristo es 100% Dios. ¿Y qué? 100% humano. No importa, mire, si la prioridad Dios tiene el 99.99%, ese 1% ya perdió. Es la tentación, ¿no? A veces nosotros tenemos o hacemos cosas de una manera circunstancial. Depende de las circunstancias, yo vivo una vida cristiana o no. Y eso nos debilita, hermanos, de verdad nos debilita. Nos debilita y nos debilita mucho. No podemos nosotros vivir un cristianismo circunstancial. Eso no puede ser, no, sencillamente no puede ser. Y es lo que la palabra nos dice. Por eso es que Pedro nos llama a nosotros y dice que no satisfagamos las pasiones humanas, sino que cumplamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La otra cosa que provoca debilitamiento en mi espíritu es el resentimiento. El resentimiento. Mire, Sansón era un tipo resentido, amargado y vengativo. Ay, pastor, usted qué mal habla, pobre Sansón. Es que léalo. Imagínese usted que una vez pierde Sansón una apuesta y solo por el enojo de que perdió la apuesta mató como a 40 filisteos. Porque perdió la apuesta. Era un tipo resentido. Vivía con resentimiento, vivía con amargura. La verdad es esa. El resentimiento de verdad nos hace muchos problemas y tenemos que deshacernos del resentimiento lo más pronto posible. No permita que el resentimiento le dure mucho tiempo, porque va a destruir su espíritu, va a debilitar su espíritu. Usted sufre y la persona que le pudo haber causado ese resentimiento vive la vida de lo mejor. Y usted está resentido. Pastor, es que mire, el daño que me hizo, eso no lo puedo olvidar. Hermano, hermana querida, querido, de verdad, mire, yo no puedo entender el sufrimiento que usted tuvo. Estoy seguro que fue un sufrimiento muy duro, muy fuerte. Pero déjeme decirle algo. Es más fuerte el que está en usted y que le puede dar la salida, le puede dar el entendimiento y le puede dar el perdón. Deshágase de ese resentimiento lo más pronto posible. Por favor. Porque de verdad, hermano, mire, a veces, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa para el resentimiento? ¿Cuál es la excusa para mantenerte así? ¿Cuál es la excusa para
De verdad, hermanos. Mire, usted me dice, pastor, es que usted nunca ha pasado eso. Usted no conoce mi vida. Usted no conoce mi vida. A usted nunca le han hecho daño. No. Si le contaran. Pero ¿qué prefiero? ¿Qué prefiere usted? ¿Vivir una vida libre, tranquila, feliz? ¿O vivir en la amargura y vivir con un espíritu desfallecido? Porque mira, hermanos, la verdad es que el resentimiento nos causa cansancio también. Que no tenemos ganas a veces ni de levantarnos por resentidos que estamos. Hay cansancio físico como emocional. La amargura nos mantiene hasta despiertos. ¿Sabe por qué? Porque estoy pensando, me voy a vengar. Me voy a desquitar, me la paga. Y saben que cuando hacemos eso, comenzamos a perder de vista lo que realmente es importante. Y cuando ya descubrimos cómo cobrárnosla, nos damos cuenta que ya no podemos. Y nos pasamos toda la vida, amargados. Dios tiene planes mejores para usted. Dios tiene planes mejores para usted que vivir vidas desgarradas. Dios tiene mejores cosas para usted que una vida triste. De verdad, Dios tiene cosas mejores para usted. Dios quiere que usted viva de una mejor manera. De verdad, hermano, de verdad. Ay, pastor, es que yo he sido pobre y sigo pobre y vivo pobre. Mire, gracias a Dios que vive. Pero la verdad es que muchas veces vivimos en pobreza porque somos malos administradores de lo que Dios nos da. A veces, no estoy diciendo siempre, a veces somos malos administradores. Dios nos da, Dios nos provee, pero nosotros administramos mal los recursos de Dios. Tenemos que aprender a ser más sabios. ¿Cómo voy a administrar yo lo que Dios me da? Hay que ser más sabios. Hay que ser sabios, hermanos. Mire, no compre lo que no puede. Es que de verdad, a veces gastamos, no invertimos. Y la vida es de inversión. Es de inversión. De verdad, hermanos. Y a veces nosotros vivimos con resentimiento. Y a veces usted puede decir, y yo podría decirle, sí, tiene razón. Yo sé que la lastimaron, lo lastimaron. Yo sé que le causaron daño. Sí, causaron daño. Fue duro, fue difícil. El momento fue horrible. Pero no puede vivir con eso. Sansón nos enseña a nosotros que en el momento de su vida que él necesitaba fuerza, necesitaba equilibrio, lo que hizo fue sencillamente estar y demostrar su resentimiento. ¿Le causó problemas? Claro, le causó problemas. Eso lo encuentra en Jueces 15 del 1 al 17. No puedo leer esto, hermano, porque es muchos versículos, pero yo sé que usted conoce la historia y yo sé que usted puede irlo a leer después. Pero Sansón está viviendo una vida de verdad, hermanos, difícil. Oiga lo que dice Job capítulo 5 verso 2. Dice, el resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. Job 18:4. ¿Eres tú
Eres tú quien se hace daño con tu enojo. Eres tú quien se hace daño con tu enojo. Podemos pasar con enojo, con ira, con envidia o con amargura, con resentimiento el resto de nuestra vida. Podemos hacerlo, hermanos, de verdad. Y yo no le estoy diciendo que usted es un mal cristiano porque vive resentido. No, no va a ser la vida de cuadritos, pero no significa que sea un mal cristiano. Pero ¿sabe qué? Sí está viviendo una mala vida. Está viviendo una mala vida. ¿Sabe? Yo conocí a una persona que siempre ella se convalidaba de los logros de su papá. Ah, es que mi papá fue. Pues sí, qué bueno. Pero esta persona usaba esto para hablar de los hermanos y decía, es que los nuevos ricos se creen no sé qué, que los nuevos que tienen se creen no sé cuántos. Y yo los conocí cuando eran, pues sí, eran. Y una vez tuve que decirle, sí, pero ahora tienen más que usted. Y qué bueno, gracias a Dios. Por eso siempre creo, hermanos, a veces esto de que gozaos con los que gozan y llorar con los que lloran. A veces es más fácil llorar que gozarse. Porque nos cuesta gozarnos de los logros de los otros. ¿Es cierto o no es cierto? A veces nos cuesta. Y lo que comenzamos a hacer es comenzamos a decir, es que saber qué hizo, es que saber, no. Mire. Ahora la moda es, no está metido en algo. Usted no le consta. Pero la idea es esa, hermanos, mire, no vivir vidas amargadas, porque a veces nosotros nos amargamos tanto, a veces nosotros nos resentimos tanto por aquellas cosas, hermanos, que de alguna manera podemos solucionar y está en nuestras manos solucionar. Sí, está en nuestras manos solucionar. Hay problemas en los que nosotros tenemos la solución en las manos y sencillamente no queremos hacerlo. Ahora, miren, la otra parte aquí. No le estoy diciendo yo que si usted perdona significa que tiene que volver a entablar una relación igual o volver a tener una relación con la persona o las personas que le han ofendido. No estoy diciéndole eso. Yo estoy diciéndole que usted sane su vida, que sane su corazón. Y si esto le causa daño, a aquel le causa daño, como decía mi mamá, de lejos se miran los toros y de cerca se torean. A veces es mejor alejarse. De las personas que nos hacen daño es mejor estar lejos. Eso no es de cristianos. ¿Quién dice que no es de cristianos? La Biblia me llama a mí a perdonar. La Biblia me llama a mí a tener carácter. La Biblia me llama a mí a tener calidad de vida. La Biblia me llama a mí a que mis amigos tienen que ser aquellos que me edifican y con los cuales yo puedo estar. Entonces, por favor, no quiero que me malinterpreten esto. Yo estoy hablándole de su sanidad, de su propia sanidad, de vivir una vida sana espiritualmente, de vivir bien espiritualmente. Pero no significa, hermano, que, como yo soy cristiano, que me ofendan, que me hagan lo que quieran. No, eso es ser masoquista. No, eso no. Por lo menos yo no encuentro eso en la Biblia. Ahora, si encuentro servir a mis enemigos, sí, eso sí lo encuentro.
Perdonar a los que me ofenden también lo encuentro. ¿Y es lo que debo hacer? Sí, es lo que debo hacer. Pero también encuentro que Dios me ama a mí y quiere que yo viva bien. Y emocionalmente bien, hermanos. Emocionalmente bien. Entonces, el resentimiento, dice Job, mata a los insensatos, y el que se hace daño con el enojo es lo mismo. Entonces, lo que yo debo hacer para ser fuerte es controlar mis reacciones, controlarlas. Tengo que aprender a controlarlas, no ignorarlo, por favor, es muy diferente. A veces yo quiero ignorar, no, ya no, pero tengo todo el corazón lleno, pero nunca bien, no, mire, se trata de controlar emociones, pero se trata que usted las libere, que usted libere. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 29:11, dice: el necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlarse. El sabio sabe controlarse. Yo tengo un amigo que siempre que estamos en algo, alguna reunión, me dice: mira, Valdemar, el que se enoja, pierde. Y eso es cierto. El que se enoja, pierde. ¿Por qué pierde? Pierde la conciencia, comienza a perder los estribos, puede hacer cosas que después se va a arrepentir, puede actuar de maneras que no son correctas y después le van a traer consecuencias. Por eso que se enoja, pierde. Tranquilo, mejor controlas y vaya delante del Señor. Y vaya delante del Señor. Entonces hay que controlarse. La otra cosa, la tercera cosa que debilita mi espíritu es ser descuidado. Ser descuidado. Bien, Sansón es interesante. Es interesante porque usted se recuerda la relación que él tuvo con Dalila, ¿no? Sansón llega con Dalila. En primer lugar, nunca debió haberse ido con ella porque era filistea, para empezar. En segundo lugar, se va y se deja engañar por Dalila. Y la primera vez dice que, bueno, no la primera vez, pero llegó, estuvo con ella, se durmió, sí, y dice que Dalila le dijo: dime cuál es el secreto de tu fuerza. Usted se recuerda, ¿verdad? Y le dice: bueno, si me ataren con 7 cuerdas, entonces me quitan la fuerza. Y llega Dalila y llama a los filisteos y lo amarran, y él fácilmente, obviamente, se suelta y mata a los filisteos o les pega, pero Dalila ya lo engañó la primera vez. Y llega la segunda, regresa. Enséñame el secreto de tu fuerza, si de verdad me amas. ¿Han oído esas palabras? Si de verdad me amas, me estás engañando y me estás haciendo quedar mal con los demás. Si de verdad me amas, enséñame el secreto de tu fuerza. Entonces Sansón le vuelve a decir: bueno, es que lo que pasa es que la primera vez no me amarraron con cuerdas de no sé qué, de junco nuevo, así que ahora si traen juncos nuevos y me amarran con juncos nuevos, me debilitan. Y sí, y ahí va la segunda vez y vuelve por la tercera. Y lo peor es que la tercera sí les dijo el secreto de su fuerza. Y ahí paga las consecuencias, el descuido. Sansón fue descuidado. Otra vez, recuerde usted que el nazareo tenía que ser una persona dedicada a Dios. No podía tocar cosas inmundas, y es lo primero que hace Sansón: tocar un león muerto, un burro, la quijada de un burro muerto.
Bueno, y también saca miel de un león muerto. Él no tenía que hacer eso, pero lo hizo. Solo esta vez. Y luego, pues él obviamente no tenía que casarse con una mujer que no fuera de su casa. De su casa, digo, de su pueblo. Y él comienza a pensar, digo yo, para mí va a ser diferente. A mí no me va a pasar. No hay problema. A mí no me pasa. Cuando comenzamos a pensar así también, nuestra vida está en manos del enemigo. No hay problema, a mí no me pasa. Yo lo puedo hacer, no me va a suceder. Miren, por favor, Dalila para mí es un buen referente en el asunto de que Dalila engaña a Sansón con palabras dulces y sensuales. Tú sabes que yo te amo, te quiero, pero tú no me amas. ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Por qué me engañas? Dime, ¿cómo se quita tu fuerza? En serio. Jóvenes señoritas, y para todos, no solo para los jóvenes y las señoritas. Satanás nos engaña y hay muchos engañadores. De repente puede venir uno con palabras dulces, uno o una con palabras dulces. Te amo, pero tú no me amas. Dame la prueba de tu amor. En ese momento es para salir corriendo. Por favor. Por favor. No se dejen engañar. Satanás nos engaña sutilmente. Nos engaña sutilmente. No tenemos cuidado. A veces nos descuidamos nosotros. Y déjeme decirle algo, mire, esa relación ilícita que usted tiene en el trabajo, que puede tener, no es buena, es pecado. Eso que usted está viviendo y que de repente que pues hay que hacer un engaño, hay que decir una mentira para que todo salga bien, eso es del diablo. Por favor. ¿No me va a pasar a mí? Sí, le va a pasar. Si usted lo permite, le va a pasar, por favor, le va a pasar. Tenga cuidado. Tenga cuidado, por favor, tenga cuidado. ¿Va a ser diferente para mí? No va a ser diferente. Proverbios 18:20 dice, cada uno recibe por sus palabras, oiga esto, su premio o su castigo. ¿Qué le parece? Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. ¿Qué queremos? ¿Qué preferimos? Entonces, para aprender a ser fuerte, debo desarrollar hábitos que glorifiquen el nombre del Señor y que sean correctos. Oiga lo que dice en 1 Timoteo 4:7. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Para la sumisión a Dios. Es mejor.
A veces nos enfrascamos en situaciones que no valen la pena enfrascarse. Nos enfrascamos en aquellas cosas que son efímeras, que van a terminar, en aquellas cosas que finalmente se van a quedar aquí, hermanos. Y vivimos vidas de verdad miserables, en lugar de vivir vidas que alaben y glorifiquen el nombre de Dios y que sean buenas para nosotros. Mire, si Dios sí quiere que tengamos buenas vidas, Dios sí quiere que usted sea feliz, claro, Dios quiere. Ahora, que hay situaciones en la vida, obviamente se dan, pero que hay que superarlas. Hay que superarlas. No podemos vivir nosotros enfrascados en situaciones que no nos hacen bien. No podemos vivir así. Por favor. La vida es muy corta para ser infelices. La vida es muy corta para ser. Mire, aunque usted viva 100 años, es muy corta para ser infelices. No. Es mejor que los años que tengamos. Por eso el versículo anterior decía, de aquí en adelante. Muy bien, ahora aquí empecemos y vamos para adelante. Y aprendamos a vivir de una mejor manera. Voy a terminar con esto y voy a ir rápido. Yo sé que ya les quité bastante tiempo y usted tiene derecho a regresar a su casa y derecho a invitarnos a almorzar. Así que, para ser fuerte, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué hábitos me ayudan a mí a fortalecer mi espíritu? Oigan lo que dice Efesios 6:10. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Ahora, ¿podemos ser fortalecidos? Sí. ¿Podemos salir adelante? Sí. ¿Podemos dejar atrás aquellas cosas que nos han debilitado y que nos han mantenido a nosotros estancados en una situación que no queremos, que no nos gusta y que nos asusta de alguna manera? Sí, podemos salir. ¿Cómo lo hacemos? Mire, yo sé que usted ha oído esto antes, pero déjeme recordarle. Primero recuerde, por favor, esto recuérdelo siempre. Efesios 6:10, lo que acabo de leer. Fortalézcase con el gran poder del Señor. Para empezar, empezamos ahí. Fortalecidos con el gran poder del Señor. ¿Cómo lo hago? Número 1. Tome un tiempo para estar con el Señor todos los días. Lea y ore la Biblia. Lea la Biblia y ore al Señor. Hermanos, de verdad, es que no hay otra manera de fortalecernos. Para empezar, fíjense lo que dice Salmos 25:4. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Entonces, nosotros necesitamos entender y conocer la palabra de Dios y recibir la nutrición de Dios. Eso lo necesitamos hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Mira, hermano, no hay otra manera para fortalecernos nosotros mismos, para entender y cómo yo puedo mejorar mi vida matrimonial. Ay, Señor, ¿cómo lo hago? Mire, pase tiempo con Dios, por favor, hágalo. ¿Cómo hago yo para que mi negocio? Mire, las directrices, pase tiempo con el Señor. De verdad, necesitamos urgentemente eso. Porque finalmente tenemos que conocer al autor de la vida. Tenemos que conocer a aquel que nos da a nosotros de su gracia y de su misericordia. Juan 15:7. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido.
también con eso, ¿no? El contexto no está hablando de que, ay, yo voy a pedir y que todo se me va a resolver. No. El contexto está hablando ahí de la llenura del Espíritu Santo. Pidan todo lo que quieran del Espíritu. Y llénense con el Espíritu Santo. Porque esa es la garantía que nosotros tenemos para vivir vidas diferentes, vidas mejores. La otra cosa, ¿cómo yo me nutro? Reúnase, por favor, cada semana con los creyentes. Mire, esto lo tomamos tan a la ligera, ¿no es cierto? Muchas veces. Lo tomamos tan a la ligera, hermanos, y no nos damos cuenta del gran peligro en el que estamos. Corremos peligro. Por eso la necesidad de reunirnos constantemente. Hebreos 10:25, usted lo sabe, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino amémonos unos a otros. Hechos 5:42 dice, día tras día en el templo y en la casa se reunían. ¿Por qué es necesario hacerlo? Mire, hermano, mire. En primer lugar es necesario porque es aquí donde nos edificamos mutuamente. Es en el grupo. Es en el grupo donde usted puede demostrarle amor a los hermanos y recibir el amor de los hermanos. Es en la iglesia donde usted puede desarrollar aquellos dones que Dios le dio para edificación suya y de su iglesia. Además de eso, el ejemplo que le está dando a sus hijos, a su familia. Si usted no le da el ejemplo de la importancia de llegar a la iglesia, ¿usted cree que ellos, cuando sean grandes, van a buscar al Señor? Cuando ellos sean grandes que escojan, yo sé que ellos van a buscar. No, no es cierto, no lo van a hacer. La Biblia es clara, dice que el hombre no busca las cosas buenas por su naturaleza pecaminosa, no lo va a buscar. Y si nosotros no se los enseñamos, menos todavía. Menos todavía. Yo tenía un hermano, creo que les he contado antes, que él me decía, no, cuando ellos sean grandes que escojan lo que ellos quieren ser. Y ellos escogieron. Grandes escogieron. Borrachos y desobligados. Eso es lo que querían. Entonces, mira, hermano, la verdad es la importancia de inmiscuirnos, de meternos, de hacer la obra, de estar en el templo, de estar en la casa de Dios, con la familia de Cristo aquí, los que estamos, y aquellos que han de venir. Pero es importante, hermanos, es importante. Fíjese lo que dice Eclesiastés capítulo 4, 9 y 10. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae, el uno levanta al otro. Esa es la importancia de estar en la casa de Dios. Es la importancia de estar en la iglesia, de estar aquí y buscar al Señor en comunión como un grupo. Y es lo que fortalece mi espíritu. Es lo que fortalece mi espíritu. Así que, hermanos queridos, somos llamados a que nos edifiquemos y que tengamos un espíritu fuerte. Y podemos hacerlo. Nuestra vida puede ser diferente, nuestra vida puede cambiar, nuestra vida puede ser distinta. Pero déjeme decirles, usted y yo tomamos la
Finalmente, lo que tenemos en la Biblia son ejemplos, consejos, mandamientos para nosotros. Pero usted y yo decidimos. ¿Lo vamos a obedecer? ¿Lo vamos a recibir o no? Pero la Biblia es clara que detrás de cada cosa que nosotros hacemos hay una consecuencia, buena o mala, dependiendo cuál es nuestra elección. Dependiendo cuál es nuestra elección. Hermanos queridos, fortalezcamos nuestro espíritu, fortalezcamos nuestra vida. Busquemos primeramente las cosas de arriba, busquemos al Señor y edifiquémonos, crezcamos, seamos fuertes en el Señor. Y adelante, porque el que va con nosotros es más fuerte